Europa habla de sanciones y compra en secreto el petróleo ruso. A pesar de las amenazas de sanciones contra Moscú por caso de Ucrania, los países europeos han estado comprando en secreto el petróleo ruso, revela un informe. En un reporte publicado el jueves, Tanker Trackers ha señalado que, pese al aumento de las amenazas de sanciones contra Moscú, el petróleo ha estado abandonando Rusia en camiones cisterna que se dirigen a un destino desconocido y los comerciantes de petróleo europeos lo han estado comprando en secreto. En el transcurso de este abril, un promedio de 1,6 millones de barriles de petróleo ha salido de Rusia todos los días, con rumbo a destinos desconocidos, precisa Tanker Trackers, empresa especializada en rastreo del movimiento marítimo del comercio de hidrocarburos. Al respecto, el portal estadounidense Wall Street Journal ha subrayado que dicha práctica está aumentando, pues hay más de 11,1 millones de barriles de petróleo cargados en petroleros sin una ruta planificada en abril, frente a casi cero antes de que comenzara la operación rusa en Ucrania. A pesar de que la Unión Europea no ha sancionado formalmente la importación del petróleo ruso, los comerciantes de petróleo europeos se han declarado que dejarán de comprar la energía rusa por temor a que se consideren que financian a un gobierno acusado de beligerancia insólita. De hecho, transcurridas 6 semanas del inicio de la operación militar especial de Moscú en Ucrania, el petróleo de Rusia ha demostrado ser demasiado atractivo para que los comerciantes de petróleo de Europa lo dejen de importar. ¿Dónde está el destino desconocido? El uso de la etiqueta destino desconocido significa que el petróleo se lleva a barcos más grandes en el mar y se mezcla con petróleo de otros destinos, confundiendo así su origen, detalla el informe. Conforme han declarado varios comerciantes a Wall Street Journal, el petróleo denominado mezcla letona y mezcla de Turkmenistán, que se ofrecen en el mercado contienen grandes cantidades sustanciales de petróleo ruso. Tras la operación en Ucrania, Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia prohibieron el petróleo ruso por completo, pero la Unión Europea, que depende mucho más de la energía rusa, pues importa el 27% de su petróleo del país euroasiático, aún no ha decidido concretamente al respecto. Por su parte, el gobierno ruso, presidido por Vladimir Putin, denuncia que Estados Unidos atiza el fuego de la tensión entre Moscú y Kiev con el propósito de hacerse con el mercado energético de Europa. El gigante aeronáutico Airbus llama a Europa a no sancionar el titanio ruso por su propio bien. Las sanciones sobre el titanio ruso apenas afectarían a Rusia, pero perjudicarían masivamente a toda la industria aeroespacial en Europa, aseguró el vocero de la compañía. El principal fabricante de aeronaves del mundo, Airbus, instó este martes a las naciones europeas a no bloquear las importaciones de titanio procedentes de Rusia, afirmando que la imposición de sanciones a ese metal estratégico perjudicaría a todo el sector aeroespacial europeo, mientras que apenas causaría daño a la economía rusa, según recoge Reuters. En una reunión anual de accionistas, el director ejecutivo de la empresa, Guillaume Faury, declaró que ampliar las medidas adoptadas contra Moscú por su operación militar en Ucrania hasta sancionar los suministros de titanio, utilizado en aviones y motores de reacción, no sería apropiado. Hasta ahora, la Unión Europea ha evitado prohibir otras materias primas rusas, aparte del acero y el carbón.
El titanio, un metal estratégico, apreciado por su resistencia en relación con su peso, sigue exento de las restricciones al comercio con Rusia, que es su mayor productor. Airbus aplica y seguirá aplicando las sanciones en su totalidad, dijo un portavoz de la empresa. Las sanciones sobre el titanio ruso apenas afectarían a Rusia, porque solo representan una pequeña parte de los ingresos de su exportación. Pero perjudicarían masivamente a toda la industria aeroespacial en Europa, agregó el vocero. Dirigentes de Alemania, España y Portugal llaman a los franceses a votar por Macron. Los jefes de gobierno hicieron énfasis en que solo un esfuerzo conjunto con Francia permitirá mantener el modelo social europeo y proteger el orden internacional. 3 días antes de las elecciones presidenciales en Francia, el canciller alemán, Olaf Scholz, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el primer ministro portugués, Antonio Costa, llamaron a los franceses a votar por Emmanuel Macron, en una columna conjunta publicada en los periódicos Le Monde y El País. Los mandatarios hicieron énfasis en que la elección a la que se enfrenta el pueblo francés es crucial no solo para su propio país sino para toda Europa, y dejaron en claro que el actual presidente galo es su candidato favorito. Es la elección entre un candidato demócrata, que cree que la fuerza de Francia se amplía en una Unión Europea poderosa y autónoma, y una candidata de extrema derecha, que abiertamente se pone del lado de quienes atacan nuestra libertad y nuestra democracia, valores basados en las ideas francesas de la Ilustración, subrayaron Scholz, Sánchez y Costa. División europea. Los tres políticos denuncian que los populistas y la extrema derecha de Europa vienen reivindicando al presidente ruso, Vladimir Putin, como un modelo ideológico y político, haciéndose eco de su objetivo de uniformidad nacionalista, reza la publicación. En ese orden, los tres acusan a Putin de romper la regla más fundamental del orden de paz europeo: no mover las fronteras por la fuerza. Finalmente, Scholz, Sánchez y Costa señalaron que solo un esfuerzo conjunto de los países comunitarios permitirá mantener la paz y el orden internacional. Por eso necesitamos a Francia a nuestro lado. Una Francia que ha sido, una y otra vez, faro de democracia y fraternidad para Europa y el mundo. La nación que acogió a los exiliados que huían de las dictaduras de Franco y Salazar, concluyen. Como estaba previsto, la primera vuelta de las presidenciales en Francia terminó sin grandes sorpresas, con el actual mandatario, Emmanuel Macron, y la candidata ultraderechista y ex-líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, pasando al balotaje programado para el 24 de abril, tras obtener 27,84% y 23,15% de los votos, respectivamente.